Muy buenas tardes, estimados maestrantes. Una vez más, estamos reunidos ahora. Sí, creo que han ingresado por lo menos 17 a la reunión. Entonces, iniciamos para que, si es que hay alguien que va a seguir tratando de ingresar, lo vamos a aceptar, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, muy bien. Vamos a compartir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Ya. Bueno, el anterior ya hemos avanzado todo esto. Ahora estamos con la segunda unidad. Bueno, creo que está aquí. Aquí comenzaríamos con la segunda unidad sobre planificación o plan estratégico. ¿Correcto? Muy bien, entonces, a ver un poquito, repasamos qué es un plan estratégico. Un plan estratégico, vamos a tomar en cuenta, seguramente hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, pero dos son primordiales, ¿no? Elementos de un plan estratégico que es muy importante, ¿no? Una institución debe tener un plan o futuro, ¿verdad? Un plan, pero con vistas a futuro. Fijar el lineamientos o el camino, o sea, fijar hacia dónde vamos, o sea, con qué rumbo estamos conduciendo, ¿ya? Anticipar también su futuro, o sea, prever también, ser visionarios en este caso, ¿no? Reduce riesgos o incertidumbre, ¿verdad? Pero hay que ir avanzando, ¿verdad? Entonces hay amenazas, ¿no? Y estas amenazas se puede convertir también para muchos en la oportunidad, en oportunidades, ¿no? ¿No? Las amenazas en educación, por ejemplo, siempre se ve como algo que podamos, diremos, tener como una oportunidad, ¿no? No escapar, digamos, de las amenazas, sino más bien tomar en cuenta que es muy importante, ¿sí? Y otro de los elementos son las debilidades, ¿verdad? Y las fortalezas también es importante. Estas debilidades deberían convertirse en fortalezas, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? La planificación, en ese sentido, la planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece
una necesidad y actos, ¿no? Y acto seguido se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella dentro de un marco estratégico que permite identificar las prioridades y determina los principios funcionales. Eso es importante, ¿sí? Entonces, vamos a partir desde ahí que tenemos que tener claro qué entendemos por planificación. Entonces, la planificación, ¿no? Es una actividad quizá tan común, ¿no? En nuestra época, o cuando uno ya tiene una planificación, ¿no? Pues, hay que revisarla, ¿no? Y en ese sentido, preguntarse siempre quiénes son, o sea, para quiénes se ha planificado, quiénes son los planificadores, ¿verdad? Y eso siempre es bueno preguntarse, ¿con qué, cuál es nuestra óptica, cuál es nuestra visión como planificador, ¿verdad? ¿No? Entonces, si podemos responder, diremos, nos guiaría también a quién hace los planes, ¿verdad? ¿Quién es el que hace los planes, ¿no? Hoy más que nunca, una buena parte de la humanidad, ¿no? Mide, ¿no? Mide o se proyecta, ¿no? Experimenta, hace planes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Diseñar planes, coordina una suma planificación, ¿sí? Entonces, la planificación en ese sentido es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad y acto seguido podemos desarrollar, ¿no? Se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella dentro de un marco estratégico, claro, que nos permite identificar las prioridades y determina los principios funcionales, ¿sí? No sé si hasta ahí está claro. Entonces, cuando se habla de la planificación, se suele utilizar el término en dos alcances diferentes, pero que en nuestra concepción de ninguna manera se disocia, ¿verdad? O sea, de ninguna manera es separado, ¿no? La planificación como elaboración de planes, se entiende así, o elaboración de programas o proyectos. Y también la planificación como proceso y estrategia, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿no? A eso se le dice, es un proceso sistemático a la hora de elaborar. O sea, una planificación debe tener coherencia, ¿verdad? Coherencia a partir de los objetivos y de las competencias que más adelante vamos a hablar, ¿ya? Con mucha frecuencia, la idea que se tiene en la planificación tiende a que sea concebida, ¿sí? Pero algo como que sea, digamos, que sea claro, ¿no? Coherente, ¿no? Y esa es la forma que debería estar planificado, ¿no? Puede ser un plan o planes o programas o proyectos, ¿no? Presentados, ¿no? Y esta tiene que estar plasmado en un documento escrito, ¿no? Eh, Hay un señor que es administrador de empresas, Mateus, ¿no?
o Ezequiel Anderek, por ejemplo, ¿no? Considera que debemos entender la planificación como una dinámica de cálculos que pretende y preside la acción, que no cesa nunca, más al contrario, que es un proceso continuo, ¿no? Continuo que acompaña la realidad cambiante. Ahora bien, considerar a la planificación como un proceso implica plantearse varias cuestiones, ¿sí? En ese sentido, ante todo, concebir la planificación como algo que se realiza permanentemente y, en segundo lugar, supone un sistema de planificación, ¿sí? En el que se hace y elaboran planes y programas, no como les diría, no como un plan, diremos, para libro, sino como un plan situacional, ¿no? Como un plan para la institución, como un plan de actividades de la institución. Necesario crear, creo que quieren ingresar, entonces, a ver, sí, a ver, ya, ahora sí. Entonces, seguiremos, a ver. Ya seguiremos entonces, sí. ¿Cómo es esto? Ah, ya, estamos aquí. Ya. Entonces, en ese sentido, como habíamos dicho que es necesario crear un conjunto de organismos, mecanismos y relaciones funcionales a través de las cuales la administración pública y la sociedad civil, a través de sus actores sociales y diferentes organizaciones, ¿no? Directo o indirectamente, de algún modo, están integrados en este proceso. Esto supone mucho más que la total articulación entre los responsables, ¿no?, de la planificación, ¿no? Es una articulación con la sociedad también, ¿no? Los cuadros de la administración pública, por ejemplo, y los planificadores. En el caso de la planificación situacional o estratégica, implica la concertación de todos los actores sociales involucrados en la sociedad de nuestro contexto global, y no solo con aquellos con los que se quiere hacer a través de los planes y programas, ¿sí? En ese sentido, un sistema de planificación consiste en esencia un planificar, ¿no? Un planificar la planificación, ¿no? Lo que implica, ante todo, una efectividad en coordinación y comunicación entre los responsables, ¿no?, de llevar a cabo los programas o planes, ¿no? Y en ese sentido, ¿sí? Esto supone, pues, la superación del aislamiento y la separación que existe de hecho entre la oficina de planificación y los órganos, en este sentido, ejecutivos, ¿verdad? Y supone también la necesidad de superar, ¿no? Superar
lo planificado, o sea, hacer que sea tan sistemático, organizado, para que pueda funcionar, ¿no? Las actividades de acuerdo a lo planificado, ¿correcto? Entonces, eso es importante tomar en cuenta y para eso es muy importante tomar en cuenta el FODA, que son las fortalezas, las amenazas, ¿no? Las debilidades, ¿no? Y las oportunidades que se deben emplear, ¿no? En este sentido, podemos decir que la planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad y acto seguido se desarrolla la manera de enfrentarse a ella dentro de un marco estratégico, ¿verdad? Que permite identificar las prioridades, ¿no? Y determina los principios funcionales, ¿correcto? Ya, vamos al siguiente cuadro. También dijimos que toda institución tiene una filosofía organizacional, ¿no? Un plan estratégico debe contar con distintos elementos, como la filosofía organizacional, como debe contar con una misión y visión, debe contar con objetivos y estrategias, ¿no? Las estrategias son usos de acción que vamos a tener a cabo para poder lograr a cabo y demás, ¿verdad? Políticas y programas, o sea, ¿no? Las políticas son lineamientos generales de la que se quiere llegar a cabo. A los programas son conjunto de actividades que se desarrollan, ¿sí? También los presupuestos, estos hacen referencia a todas las proyecciones de lo que se va a hacer de una manera cuantificable, ¿no? Los presupuestos tienen que estar bien claros de acuerdo a los objetivos, ¿verdad? Es cuando para planificar es importante tener claro los objetivos, ¿no? Los objetivos estratégicos, podemos decir, ¿verdad? Entonces es muy importante tener bien claro los objetivos, ¿sí? En base a los objetivos, se puede también generar cuál va a ser las estrategias, o sea, las competencias, ¿no? Las competencias, a qué dirección se va a guiar, ¿verdad? Entonces, quizás aquí un poco vamos a detenernos para poder explicar, ¿no? De la mejor manera, ¿sí? Es cuando se habla en ese sentido, cuando se tienen los objetivos claros, los objetivos estratégicos, ¿no? Que se habla de la planificación, hay que tomar siempre, tener en cuenta la preocupación por utilizar el término, ¿no? En el rigor académico, ¿no? Siempre debe estar asociado, ¿no? Los objetivos con la manera de organizar, ordenar, coordinar, prever, así, los verbos infinitivos, pero si ahonda algo más en este concepto, está claro que la idea central que aparece es la de fijar cursos de acción con el propósito de alcanzar determinados objetivos mediante el uso eficiente de los medios, ¿sí? Entonces, se trata de hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido, o de crear alternativas allí donde no había nada, ¿no? Si queremos seguir
acercándonos a la idea, ¿no? Y al quehacer de la planificación, para mejor entender la naturaleza de la misma, podríamos preguntar, ¿por qué planificar? ¿No? ¿Desde qué acciones, verdad, de vida cotidiana personal hasta las prácticas sociales e institucionales? En ese sentido es muy importante, ¿no?, que los objetivos sean claros. Es difícil contestar quizás o permanentemente confrontarnos el hecho de que en casi todas las actividades humanas los medios y recursos son escasos, ¿verdad? Y los objetivos a alcanzar, ¿verdad? Y muchas veces los objetivos son múltiples y diversos para cada actividad, ¿no? Para resolver esta situación, vamos a tomar en cuenta dos, ¿verdad? Dos componentes para la planificación que sea lo más claro posible, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente cuadro. Entonces, a ver, creo que hay alguien que quiere ingresar. Ya. Volvamos a nuestro cuadrito. ¿Dónde está? Ya, entonces, para planificar hay que tomar en cuenta los objetivos, ¿no? Y la competencia. Las competencias y los objetivos. A ver. Ya. Entonces hay que tomar en cuenta, para planificar hay que tomar en cuenta el objetivo y la competencia. ¿Qué es un objetivo? Ustedes saben que viene del término del latín objetus, que está por delante, o sea que algo está por delante, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Significa lo que se desea hacer, ¿no? En términos de futuro. ¿Qué es lo que deseamos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? Hacia los logros, ¿no? Eso es lo que significa, lo que se desea hacer en términos de futuro, ¿no? Y competencia viene de compitiere, también el término latín que dice autoridad para ciertos asuntos, ¿no? Entonces, significa dirigido a quienes se desenvuelve con eficacia en un determinado dominio de la actividad humana. Entonces, un plan, para planificar, es importante que tenga estos dos factores muy importantes, ¿no? Tomar en cuenta que sea un objetivo claro, preciso, de lo que se desea hacer y también, pero con competencia, ¿no? Con autoridad, ¿no? Que está dirigido a quienes a quien se desenvuelve con eficacia en un determinado dominio de la actividad humana. Por ejemplo, en la docencia es muy importante, ¿no? Este es algo curricular, ¿verdad? Entonces, currículum es todo el recorrido de vida, ¿no?, que tenemos cada uno, ¿verdad? Entonces, pero hay un recorrido, o sea, tienes tu hoja de vida, tú eres profesional, entonces tú conoces de tu profesión y tienes autoridad de tu profesión, porque la conoces.
A eso se dice competencia. Tú eres competente. Entonces, cuando uno domina su tema, tiene autoridad, pues, y con autoridad, ¿no? Puede dirigir, ¿verdad? A quien se desea desenvolver, ¿no? Con eficacia en un determinado dominio de actividad humana. Es lo que quiere decir estas definiciones, objetivo y competencia. Entonces, para planificar hay que tomar en cuenta esos dos, ¿no? Tiene que ser elaborado los objetivos, pero con competencia, no una persona que no sabe. Entonces, muy importante, ¿no? Que ustedes tienen que saber o dominar el tema. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ya seguimos entonces con nuestro cuadrito. ¿Está claro? Ya. En esta unidad es importante tomar en cuenta el diseño o el plan estratégico. Toda esa filosofía organizacional, que es el conjunto de postulados, valores, creencias y compromisos que rigen la vida de todos los integrantes de la institución. En este caso hay tres tipos de filosofías. El credo, que orienta la conducta de los integrantes de la institución, o los valores, pautas de conducta dentro de la institución. Y el compromiso es la responsabilidad social con la comunidad, ¿no? La filosofía organizacional debe de estar en concordancia con cada uno de los tres tipos de filosofía institucional, ¿no? El credo, los valores y el compromiso. En otras palabras, hay que colocarse la camiseta de la institución, ¿no? A la que hemos elegido. Entonces, en base a esto, también siempre los objetivos deben estar desarrollados, ¿no? Tomar en cuenta el credo. No mi credo de otra institución, ¿no? Cada institución tiene su credo, sus valores, sus compromisos, ¿no? Su filosofía institucional, ¿no? O sea, tiene esa filosofía, ¿no? Organizacional, ¿verdad? Respetando, ¿no? Su doctrina de la institución, si vale el término, ¿no? Respetando los saberes, qué sé yo, de la institución, ¿verdad? No traer, digamos, de otra institución, sino cada institución tiene su propia filosofía, su política de vida institucional, ¿no? Esa política de vida institucional son pues los credos, los valores y los compromisos. Entonces, para realizar un plan hay que tomar en cuenta esa filosofía institucional y organizacional, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces hay que elaborar un objetivo de lo que se va a hacer, ¿no? Para planificar, ¿no? Y por competencia, ¿verdad? Entonces, para planificar, tener claro la definición por objetivo y competencia. ¿Qué es un objetivo? Como recordarán, es una meta o una finalidad a cumplir en un plan, para que se disponen medios determinados, ¿no? Entonces, para elaborar un plan, hay que entender que tiene que estar en base a los objetivos para poder cumplir con las metas, con los resultados, ¿no? Con la finalidad a cumplir, para que se disponen medios, ¿no? Eso es importante, ya determinado, ¿no?
Entonces, para planificar, tener claro la definición también por competencia. ¿Qué es una competencia? Los pregunto. Hace un momento ya creo que he explicado, ¿no? ¿Qué es una competencia? Competencia es capacidades de poner en acción, conocimientos y habilidades que permite resolver una situación práctica en la vida. Todos tenemos en acción conocimientos, dice, habilidades. Les pregunto, ¿qué es conocimiento? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué será conocimiento? Entonces, como recordarán, hay dos tipos de conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento empírico y un conocimiento científico, ¿correcto? Es dos. Por ahí también hay otros tipos de conocimientos, pero yo diría, como dice Mario Bunge, el conocimiento vulgar. Y yo no digo el conocimiento vulgar, al igual que otros cientistas consideran que no podemos nombrar el conocimiento vulgar, sino más bien conocimiento empírico. ¿Y qué es un conocimiento empírico? Les pregunto a ustedes. No sé si alguien me puede contestar. ¿Qué será? Licenciado, Sí, adelante. Adelante. lo empírico para mí es cuando uno aprende de la experiencia, por ejemplo, de lo vivido o de la vida cotidiana, o sea, vamos acumulando, o sea, más que todo de la experiencia, lo empírico, ¿no? Para mí Muy sería bien. guiado, sí, eso es. Qué bueno, Santos, sí, es verdad. Entonces, todo lo que aprendemos, todo lo que hemos aprendido, fruto de la experiencia, ¿no? Ese es el conocimiento empírico. A eso le dice Mario Bunge en su texto, El método científico, dice el conocimiento vulgar, ¿no? Pero yo no diría vulgar, la cual no estoy de acuerdo, porque no es, lo vulgar es otra cosa, ¿verdad? Más bien diríamos un conocimiento empírico. Un ejemplo de un conocimiento empírico, a ver, lo común, lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, y es tu fuerte. Ese conocimiento empírico son competencias. Eso es una competencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué es? Como Santos nos decía, es todo lo que hemos aprendido a partir de nuestra experiencia, ¿no? Por eso dice la definición, capacidad de poner en acción conocimientos y habilidades que permiten resolver una situación práctica en la vida. Entonces yo les digo, ¿qué es entonces una competencia? Que cada persona tiene su propia competencia, ¿no? Y está en base a todos los conocimientos y habilidades que uno tiene. Como en la definición etimológica dice que tienes que tener la capacidad, la autoridad, ¿no? Suficiente autoridad tienes que tener, ¿no? Para demostrar en acción todos esos conocimientos, ya sean empíricos y conocimientos científicos, ¿no? Habilidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos detenemos aquí, entonces, ¿qué es una competencia empírica que tú sabes, que tú tienes? Si yo le pregunto a Santos, ¿tú manejas movilidad? Pues, ¿manejas movilidad? ¿Conduces? Sí, sí, licenciado. Muy bien. Entonces, esa es una competencia, ¿no? Incluso ahí tiene sus escalas, ¿verdad? Licencia B, licencia A, licencia B, licencia C. Y la C creo que significa que tú puedes conducir movilidades grandes, ¿verdad? Entonces tienes la capacidad de poder poner en acción a una movilidad,
Esa es una competencia. No es lo mismo con aquella persona que no sabe conducir movilidad, ¿no? Que no tiene la licencia de conducir. No es lo mismo, pues. Entonces, del uno ya tiene esa competencia, es amo y señor, tiene autoridad para conducir, conoce la educación vial y todo eso, ¿verdad? Y uno que no conoce, o sea, que no sabe conducir una movilidad, entonces no sabe, pues, entonces no tiene competencia para manejar una movilidad. Está, no tiene competencia. ¿Ya? Y así podemos ir descubriendo muchas competencias que tenemos. Ahora, el que no sabe conducir movilidad no tiene esa competencia de conducir, pero capaz que tenga otras competencias que el conductor no tiene. ¿Sí? A ver, vamos a hacer la prueba. Ángel, ¿está? Santiago, ¿querías decir algo? Buenas noches, Rick. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, al ejemplo que ponía de la conducción de movilidades, un poco haciendo referencia al conocimiento empírico y conocimiento científico, podríamos decir también que cuando yo aprendo, digamos, a manejar el coche sin ir a la escuela, entonces a eso quizás se podría denominar también como un conocimiento empírico, ¿no? Y claro, también puedo aprender a manejar coche yendo a la escuela de conducción, entonces seguramente ahí me van a certificar, ¿no? Me van a otorgar una categoría B o A, B, C, a eso se puede denominar también como conocimiento científico. Creo que así podríamos entender, ¿verdad? Sí y no. No, todo lo que aprendemos de la experiencia, si vamos a aprender a una escuelita de conducir, pero ahí no es científico, pues. Pero ¿cuándo sería científico? Cuando este conductor sabe de mecánica, ha ido a un instituto superior. Entonces sería ya que sabe de mecánica. Entonces sería, aparte de conducir, sería ya que ha aprendido y sabe todo de la mecánica, ¿no? De la movilidad, por decir, ¿no? Ya sería conocimiento científico, además que sabe. Entonces, lo otro es, ¿no? Pues de una manera práctica aprende a conducir y le enseña a alguien. Claro, alguien tiene que enseñar, ¿no? Todos los conocimientos empíricos no son de por sí. Uno no nace sabiendo. Entonces, todo aprende en la calle, aprende, no sé, en algún lugar aprende o alguien le enseña. En ese sentido, Santiago es conocimiento empírico. Por ejemplo, otro ejemplo, el sastre. O otro ejemplo más claro, yo creo que los que vivimos aquí en la ciudad de La Paz, hay lindas casas, edificios, en el alto, ni qué decir también, hay inclusive en el último piso, como dicen, cholet, ¿no? Así una especie de casitas muy preciosas. Entonces, toda esa construcción es gracias al conocimiento empírico, porque quien lo elabora es el maestro albañil, y el albañil no ha ido a la universidad, sino ha aprendido de la experiencia, alguien le ha enseñado. Primero ha entrado como ayudante, quizás, ¿no? A pasar adobe, a pasar ladrillos, a pasar arena, a mezclar y demás, solo ayudante. Y este ayudante, después de un año, dependiendo su habilidad y sus ganas que tiene, su don de aprender, entonces este se convierte en un maestro pues capísimo, y los maestros albañiles lo hacen tan lindas casas, bien alineadas, a la plomada, como dicen, ¿no? Entonces, lo hacen en esos edificios. Y mira que como por eso en ese sentido no estoy de acuerdo con Mario Bunge cuando dice vulgar, cómo con este conocimiento empírico hasta se puede vivir, ¿no? Puede tener familia. Este joven albañil aprendió de ayudante, después ya es maestro, ya sabe, es su profesión,
empírica, y ya tiene su esposa, su familia, sus hijos, ya, y así, y ha vivido toda su vida, ¿verdad? Entonces, y se vive con esa profesión, con el conocimiento empírico, ¿no? Eso es importante. Entonces, esas son competencias empíricas, si vale el término, ¿no? Uno que no sabe, no, pues no sé, o pintar las paredes, qué sé yo. Entonces, uno aprende de la experiencia. Primero lo ha arruinado, después lo ha desatado, otra vez construye, otra vez se ha equivocado, otra vez desata y otra vez aprende, ¿verdad? Es por eso se dice que se necesita maestros realmente que bueno, tomen en cuenta, ¿verdad? Y sepan de su profesión, ¿no? Albañil en este caso, estamos hablando así, ¿no? Y así, y otras más podemos decir, ¿no? Como decía Santos, que todo lo que hemos aprendido a través de la experiencia, ¿no? Todo. Eso lo que tú has aprendido a través de la experiencia, ¿no? Son conocimientos empíricos, pero también, en el fondo, son competencias. No es lo mismo con uno que no sabe construir, ¿verdad? De la construcción. El sastre, por ejemplo, el carpintero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas ramas técnicas, como se dice, muchas veces se ha aprendido fruto de la experiencia, ¿no? Natación, por ejemplo, si ustedes saben nadar, no es lo mismo nadar en el río y nadar en una piscina, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aprendí a nadar en el río, ¿no? Cuando estaba de soldadito ahí en Caranavi, y hay un río de Caranavi, entonces hay que pasar al frente, hay que volver a traer leña esas veces. Entonces, no sabía, pero he aprendido, ¿no? Y me han enseñado también a nadar, ¿verdad? Entonces, pero he aprendido así, como se dice, de manera empírica, sin ir a la escuela de natación, ¿verdad? O al colegio, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo esos son conocimientos empíricos, pues aprendemos de la experiencia. Alguien nos enseña. Y cuando tenía la oportunidad de visitar a una casa aquí en Calacoto, no, en Achumani, ¿no? En la casa de los alemanes. Dentro de la casa, uno de esos edificios, pues tenía piscina. Imagínense, dentro de la casa hay piscina. Era un edificio, bueno, de 3 pisos, creo. Y entonces tenía piscina, pues, ¿no? Esa mansión, ¿no? Y me dicen, ¿sabes nadar? Claro que sí. Es que yo en el río he aprendido a nadar, sabía pasar al frente, volver y nadar, pues. Pero cuando entré a la piscina casi muero, porque el agua está estático. Entonces aprendí igual, ¿no? Aprendí a nadar, pero en la piscina es diferente y muy diferente en el río. El río pues te saca y te sumerges, te saca. Es interesante en el río. Pero en la piscina pues no había cuando me saque. Entonces como que se necesitaba más movimiento de la mano, ¿verdad? Entonces ya hice ejercicio y aprendí a nadar también en la piscina. Entonces, ese aprendizaje es por competencia, esa es una competencia. Y así tenemos varias competencias de lo que tú sabes, hasta cocinar, preparar la comida, ¿no? Hay señoras que lo saben muy bien, esa es una competencia, ¿no? Es competitivo. Y no hay que olvidarse a veces donde aquí en la ciudad hay lugares donde preparan el alimento de manera muy exquisita y siempre está lleno, ¿no? Si está lleno es porque
mucha gente le gusta de esa comida, entonces porque lo prepara muy bien, ¿no? Entonces, también eso es producto de la experiencia, ¿no? Son competencias, así, todo, hasta tejer, todo. Y si nosotros vemos nuestra hoja de vida, nuestro currículo, y nos damos de cuenta, tenemos muchas competencias. Ustedes tienen muchas competencias. ¿Y qué es el conocimiento científico? Entonces, el conocimiento científico, como se darán cuenta, no es fruto de la experiencia, sino se aprende en la universidad, en las instituciones de educación superior. Puede ser institutos o normales, pero de educación superior, ¿verdad? Especialmente la universidad donde se hace ciencia, ¿no? Entonces, en la universidad, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, van a sacar una maestría, es una competencia, pues. Van a hacer tesis, esa tesis es una tesis científica, académica, y cuando se gradúen ya tienen su competencia profesional, ¿no? Entonces, todo lo que hemos aprendido, la carrera que ustedes han elegido, también es fruto de del conocimiento científico, ¿verdad? ¿Qué es ciencia? Si en la definición nomás nos damos cuenta que es un conjunto de conocimientos, de hechos, o sea, sí, es un conjunto de conocimientos debidamente sistematizados y comprobados, ¿verdad? Cuando se comprueba, tiene fundamentación teórica. A esa fundamentación teórica se llega a ser un resultado. Ese es una tesis, ¿verdad? Entonces, ese es un conocimiento científico. Entonces, ustedes tienen doblemente muchas competencias empíricas y también tienen competencia científica. ¿Por qué? Porque tienen conocimientos científicos, de acuerdo a su profesión que ustedes tienen, ¿verdad? Y con esta maestría tendrán pues otro título más, ¿no? Aparte de la licenciatura, qué sé yo, de los títulos que tienes, vas a tener otro título más, es otra competencia. Y si has estudiado en 3 carreras, tienes 3 competencias científicas, ¿verdad? Y otro más diplomados y demás. Entonces son competencias pues científicas. A eso se dice conocimiento científico y no hay que olvidarse que la base fundamental para hacer ciencia, ¿no? Para hacer ciencia es el conocimiento empírico. Cuando uno investiga, pues parte del conocimiento empírico. En eso sí estoy de acuerdo. Mario Bunge dice, para hacer ciencia hay que partir del conocimiento vulgar, dice, ¿verdad? Entonces sí, de todo ese conocimiento científico, o sea, conocimiento empírico, se puede hacer ciencia. Investigar a los maestros albañiles, por ejemplo. Investigar de cómo ha aprendido, qué sé yo. Entonces ya lo teorizas y ya se hace en conocimiento científico, ¿no? Qué sé yo, los bordadores, por ejemplo, ¿no? En las fiestas del Gran Poder se ven bordados interesantes, ¿no? Y preciosos, ¿verdad? Madi en Bolivia, Madi en La Paz, el Alto, no sé, pues. Entonces, qué bordados tan elegantes, ¿verdad? Entonces, pero todo es fruto del conocimiento empírico. Que hay un toque de un análisis sobre los bordados a partir de la universidad, del universitario docente o del universitario estudiante, entonces lo pueda convertir en una tesis de investigación, entonces ya es pues conocimiento científico. Entonces, tomando en cuenta todo esto, se llega a entender lo que hace un momento decía, ¿dónde está esto? ¿Verdad? Capacidad, esa es competencia. Todas son las competencias que tú sabes. A eso hace rato hemos definido que tiene que tener autoridad de lo que sabes.
capacidad de poner en acción conocimientos y habilidades que permitan resolver. Es cuando tú sabes hacer ya un plan, un programa, tiene que estar hecho con objetivos claros hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde queremos cumplir, pero también tiene que tener esa filosofía o esa competencia, ¿no? Para que toda la acción de conocimientos y habilidades que permitan resolver una situación práctica. No se olviden que para elaborar un plan, un programa, un plan de trabajo, ¿no? Una planificación, se requiere de una planificación que tenga objetivos y competencias, ¿ya? De lo que queremos hacer. O un proyecto. Hasta ahí está claro. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, podríamos decir, no se puede decir así mismo, que la planificación suministra un marco que, como referencia, direccional, o sea, tiene que estar dirigido, ¿no? Que proporciona un horizonte, ¿no? Que orienta, ¿no? Que predetermina un conjunto de acciones. Cuando ya hablamos de acciones, un conjunto, no estamos diciendo todas esas competencias y criterios operacionales. Tiene que ser realizable, ¿no? Procura incidir en el curso de ciertos acontecimientos con el fin de que se cambie una situación inicial, ¿ya? Por otra llamada situación o objetivos, a la que se quiere llegar, ¿sí? Eso es importante. No sé si tenemos alguna pregunta. En ese sentido, para planificar hay que tomar en cuenta objetivos y competencias. No hay que olvidarse que planificar es la acción, ¿no? Consistente, ¿verdad? ¿No? Que se utiliza un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades, ¿verdad? Y acciones articuladas mutuamente entre sí, que están previstas inclusive qué es lo que puede pasar en caso de que pase algo, ¿no? Qué sé yo, hay varias cosas que puede pasar, ¿no? O, por medio del clima, por ejemplo, por los cambios climáticos, pero la cuestión es que debe ser realizable, ¿ya? Que más adelante lo vamos a tomar. Creo que es este siguiente cuadro. Entonces, cuando hacemos por objetivo, una planificación por objetivo y una planificación por competencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los objetivos tienen que ser específicos, tiene que ser medible, o sea, me refiero de lo que es, ¿no? Hasta qué punto para un mes, un año, 2 años, 3 años, anual, por ejemplo, ya entonces medible, y es realizable, tiene que ser realizable, ¿no? Y limitable en tiempo, ¿verdad? ¿No? Entonces eso es importante, ¿sí? Y ustedes ya saben esto, solo estamos recordando, ¿verdad? Entonces, para planificar, una planificación tiene que tener objetivos, ¿no? Puede ser generales y específicos. Y esos objetivos son, pues, tiene que estar bien especificado, tiene que ser algo que se pueda medir o realizable, ¿no?
ilimitable en tiempo. O sea, no puede ser infinito un objetivo, ¿verdad? Porque hemos dicho, un objetivo a la final tenemos que ver los logros, si se ha cumplido con el objetivo o no se ha cumplido con el objetivo. Entonces, tiene que ser realmente, tiene que tener un tiempo, ¿no? Hay planes estratégicos, objetivos estratégicos para 3 años, ¿no? O para un año, por lo general es para un año, ¿verdad? O por 6 meses, qué sé yo. Eso es importante. Ahora, este plan tiene que tener, otra de las características, también su propia competencia, ¿no? El saber, el conocimiento, ¿no? ¿No? El saber hacer, las habilidades, el saber ser, valores y actitudes, ¿sí? Entonces, esas son las competencias. Las competencias hemos dicho que son todas lo que nosotros, nuestras acciones, sabemos, lo que hemos aprendido, ¿no? A ese es el conocimiento, el saber. Puede ser conocimiento empírico o científico, las dos, vale, ¿verdad? Entonces son competencias. El saber hacer, las habilidades, ¿verdad? El saber ser, los valores y actitudes. Eso es importante. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Qué dicen los demás? Sí, Santiago. Dice, buenas noches. Una consulta, tengo una duda sobre esta situación de la planificación. Cuando hablamos de corto, mediano y largo plazo, más o menos, ¿qué tiempo debemos tomar? Un momentito, a ver, un momentito, ¿ya? Bueno, decía el compañero, quiero instalar mi batería de mi compu, ya está bajando, ¿no? Pero enseguida. Lo que decía Santiago, por ejemplo, cuando hablamos de corto plazo, largo plazo, mediano plazo, por eso es importante conocer la institución, la institucionalidad, ¿no? Entonces, la institucionalidad es, ya vemos, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto trienal para 3 años o quinquenal, entonces un objetivo va a estar basado en 3, ¿verdad? Para 3 años, ¿verdad? Cumplir, ¿verdad? Entonces, eso va a depender, ¿no? ¿No? Del plan trienal, en este caso, ¿no? De la institución. Ahora, quinquenal, por ejemplo, cuando uno es alcalde, ¿cuántos años es? ¿Ahora 5 o 4 años de alcalde? Entonces hará, pues, si es 5 años, o plan de gobierno, por ejemplo, para 5 años, tendrá que hacer, pues, un plan de gobierno para 5 años, para manejar Bolivia, diremos, ¿no? Entonces, ahí sí, nosotros, ustedes, cuando les toque asesorar, tiene que estar bien claro para qué es el proyecto. Ahora hay planes y programas, o puede ser un plan, un programa, también para cortos plazos, ¿verdad? Para un año, diremos, ¿no? Pero si es quinquenal o trienal, cada año se hace evaluación. Tiene que notar eso, ¿no? Evaluación. Entonces, los objetivos específicos nos determinan, pues, que en un año tienes que lograr esto, o en 6 meses tienes que lograr, ¿verdad? Entonces, eso es importante, no sé si Santiago me estás entendiendo,
¿O me estoy dejando entender? Entonces, No, está bien, Lice. eso hay que determinar de acuerdo a la institucionalidad. Por eso es importante conocer la filosofía, la política institucional, ¿no? Organizacional, ¿verdad? Si ustedes son directores de una institución, te van a pedir siempre también tu plan de gestión, ¿no? Por un año o por 2 años, no sé. Entonces tú presentas tu plan de acción, ¿verdad? Tu programa. ¿Qué es lo que vas a lograr con la institución? ¿Verdad? Y no hay, diremos, que sí o sí se tiene que cumplir. Los objetivos específicos sí son ya puntuales más inmediatos, ¿no? ¿Qué se ha logrado? Se logrará por decir no sé qué, entonces, ¿se ha logrado o no se ha logrado? Y eso se determina en la evaluación. Hay evaluaciones que se hacen cada 3 meses o 6 meses o anual, ¿verdad? Por lo general creo que son anual, ¿no? Entonces ahí se ve que ha sido bueno, que ha sido malo, todo lo que son FODA, ¿no? Todas las fortalezas, las debilidades y amenazas, que es una base para hacer un diagnóstico institucional y evaluación institucional. Se ha logrado, entonces dicen los empresarios, diremos a los directores, les pide su POA, su plan, ¿no? Anual operacional, ¿no? Entonces, les pide su POA y en su POA está por objetivos y los indicadores, ¿verdad? Entonces, ¿y qué has logrado? ¿Has logrado? Sí, muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Se puede ver en video, se puede ver fotos, no sé. Ah, muy bien, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y quien también lo va a ver es que más la auditoría, pues. No sé si se ha ejecutado o no se ha ejecutado los presupuestos, haciendo una auditoría, ¿no? A los planes y programas, ¿verdad? Hay auditoría académica, ¿no? Por lo general, siempre el dinerito, ¿no? A veces el manejo de dinero nos hace que se enfatiza muchos auditores, por ejemplo, ¿no? De la economía, del dinero, ¿no? Del manejo del dinero, ¿no? Y se hace auditorías en base a los recursos económicos, por decir, ¿no? Si se ha ejecutado o no se ha ejecutado, con cuánto se ha comprado o no se ha comprado, por qué no se ha comprado y demás, ¿no? Y dónde está el dinero y demás, y qué sé yo. Entonces se hace auditoría. Entonces los planes y programas generalmente son evaluados a partir de los auditores, ¿verdad? Ahora también hay auditoría académica, administrativa, si se ha ejecutado o no se ha ejecutado, y casi eso no se hace. No he escuchado, no sé, quizás ustedes han escuchado, pero muy poco se escucha que se hacen planes académicos. No se olviden, por ejemplo, hace tiempo, cuando era Félix Pazzi, era ministro de Educación, ¿no? Y él ha denunciado o ha descubierto que había títulos chutos, ¿no? O sea, títulos sin ser profesionales, eran maestros, eran educadores, y eso ¿por qué es? Porque nunca se ha hecho una auditoría administrativa o académica. Lo que se ha hecho es auditorías económicas, ¿no? Una auditoría económica sobre el manejo de dinero. Y cuando no hay esa auditoría, pues uno puede estar otorgando a una institución títulos académicos, ¿verdad? Es cuando uno tiene eso, entonces uno tiene cuidado, pues, y no puede fácilmente obtener títulos chutos, ¿no? O sea, sin ser profesionales, ¿no? Entonces son cosas así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿no? El récord académico o el historial académico que tiene cada institución, ¿no? Que es parte de la administración. En la planificación es importante tomar en cuenta todo eso, ¿no? Generalmente a corto plazo son pues en 3 meses que vas a lograr, o 6 meses,
Y si es a mediano plazo, si es un plan trienal, entonces en un año y medio, ¿qué es lo que vas a lograr? ¿No? ¿Has logrado? ¿Cómo es la cuestión? Entonces, por anual, ¿verdad? Y no sé si eso lo podemos nombrar a corto o largo plazo, o es un tiempo tal, ¿no? Pero en los planes sí o sí tiene que ejecutarse por lo menos el 80% o el 85% del objetivo trazado. Sí o sí. No hay que, no he podido cumplir porque esto, por eso, no. Por eso tiene que ser un objetivo medible, realizable. No lo que no se puede hacer. Si no tienes competencia de que no puedas realizar, pues tus objetivos tienen que ser lo más claro posible, lo que sí realmente puedes lograr. Yo no voy a poder lograr, pero lo quiero lograr, ¿verdad? Y es lo que está pasando inclusive con el fútbol boliviano, ¿verdad? Entra un director técnico del Nacional y dicen, quieren resolver a corto plazo, pero dicen, no hay jugadores con la capacidad, no hay competentes, no hay competencia, ¿verdad? Los jugadores que tenemos son lentos, un analista puede decir, ¿no? Así, son tan lentos. Los jugadores europeos no son lentos, corren no sé a cuánto kilómetros por hora, ¿verdad? 40 kilómetros por hora, no sé cómo. Ronaldinho, Ronaldo, Mbappé, diremos, ¿no? Corren, son veloces. Pero en Bolivia no tenemos jugadores pues, así. Entonces no hay una planificación. Yo creo que no hay un plan elaborado en base a objetivos claros y precisos con competencia. Está elaborado, quizás hay un plan, pero solo por objetivos y nunca lo han hecho por competencias. Mira, ni sin ser deportista así profesional, nada, nosotros no somos, yo creo, ninguno de ustedes, quizá o alguno de ustedes son profesionales y me puede corroborar, ¿no? Si son profesionales, así que ya son de la liga mayor, ¿no? Entonces se dan cuenta que no está planificado, pues, no hay un plan del director técnico o de los que administran, ¿no? La Federación, ¿no? Boliviana de Deportes, por ejemplo. Creo que van a tener ministro de Deportes, no sé qué. Entonces, yo creo que algo está fallando, no está planificado, pues no hay una planificación, no hay un programa que tenga visión y misión. La misión es competir, ¿no? Competir jugando. Y la visión sería ir al mundial, así por decir, ¿no? Vamos a ir al mundial. Entonces, no hay una planificación por competencia. Si se dan cuenta, no hay estadios así planitos que sean, pues, como en Europa, al nivel. Nuestros estadios, por ejemplo, recién, no sé, o si se ve, por ejemplo, son, pues, como decía el patito del Bolívar, dice, no hay buenos estadios. Ahí él creo que ha dicho, pues no hay jugadores, los jugadores son lentos y no hay cancha, no hay, decimos tener estadio, pero los estadios son pues, de qué año, o sea, de ciclos. Entonces no hay, ahí no se puede competir, ¿no? Entonces no hay competencia. Y ahí puede uno aumentar y decir, o sea, los jugadores son lentos. Creo que ni, como se dice, siempre se dice en la cancha, a ver, ¿cuántos tecniquitos saben con la pelota? Apuesto que puede haber competencia, así una competencia entre los jugadores, nos podemos dar de cuenta que uno hará pues, 20, ¿cómo se dice eso? 20 tecniquitos de balón, ¿no? Y nosotros creo que lo que no sabemos manejar ni el balón, haremos 5, ¿no ve? Y capaz los profesionales solo saben 5. Habría que ver, ¿no?
Pero si ven así por YouTube, ¿no? Si ven a Ronaldinho, el que tiene 40 años, creo que ya tiene, ¿no? O más. Ronaldinho, o sea, brasilero. Pucha, qué jugadorazo. Juega riéndose, como decía, gambetero. No hay, pues, esos jugadores en Bolivia, sí. No hay, no existe. A lo mejor existe, pero no sabemos, ¿verdad? Nunca se muestra en la liga profesional. Parece que hay pura rosca, entonces no hay jugadores. No. Yo tengo mi nietito que está en la escuela de fútbol y yo le digo siempre, ¿quieres ser profesional? Sueña, sí, aprende, a las 5 de la mañana tienes que salir a trotar, le digo. No, pues se duerme, entonces, no, así nunca vas a ser profesional, le digo. Si quieres ser un buen jugador, así tienes que, desde niño, o sea, tienes que saber con el deporte. Entonces, si no, va a ser participativo nomás, ¿no? Entonces, no hay una planificación, ¿verdad? Entonces, hay que planificar bien, hay que medir, tiene que ser claro y tiene que haber competencia también. Saber, pues, de manera empírica o lo que sea, pero conocer, saber. Eso es importante, ¿sí? Entonces, ahí, pues, llegamos a un plazo para 3 años, un año, ¿no? Los objetivos se tienen que cumplir, por lo menos el 80%, 85%. Si hemos cumplido al 100%, súper, ¿verdad? Súper, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero cuando ya uno llega a 80, 85%, está bien. Pero hay que mejorar, al año mejoramos. Pero si uno es debajo de 80, 70, 60, entonces no está bien. No está bien, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿sí? No sé si con eso un poquito he aclarado, Santiago, algo así. No puedo decirte dependiendo de la institución, son los objetivos a largo plazo, a mediano plazo. Ya depende de cada institución. ¿Está bien? Ya seguiremos, o no sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Esa es una de las características importantes, que sean los objetivos específicos, medibles, realizables, limitable en tiempo, ¿no? En tiempo ya estaría pues lo que decía el compañero Santiago, ¿no? Decía ya, entonces lo vamos a hacer a corto plazo, a largo plazo, no sé qué, ¿no? Generalmente los objetivos sí o sí se cumplen, hay que cumplirlos. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, seguimos entonces. Por competencias es el conocimiento, el saber hacer, ¿no? Y saber ser, los valores, las actitudes. Entonces, cuando decimos competencia, uno tiene que saber de la institución, conocer su filosofía institucional, tiene que saber también el que está haciendo el plan, el proyecto, el qué sé yo, el que está haciendo un plan, tiene que saber de la materia, de la asignatura, o qué sé yo, de su profesión, de lo que está haciendo un plan,
No puede hacer sin desconocer, ¿no? Generalmente los directores o docentes, pues lo hacen, este programa o plan de trabajo, plan académico, qué sé yo, entonces los realiza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿quién va a leer? A ver, alguien pediremos que pueda leer. Yo, Licen, Ya, muy bien, por favor. ya. Planificación, plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en la institución educativa. Es el autor Arnaz. Muy bien, Arnaz, sí. Ahora sí. Entonces, una planificación es un plan, ¿no? Un plan que norma y conduce explícitamente, ¿no? Un proceso concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa, ¿correcto? Entonces, cuando decimos que es un plan, una norma que conduce explícitamente, por eso los objetivos tienen que estar elaborados bien, ¿no? Por objetivos y por competencias. Una planificación tiene que estar hecho tal, ¿no? Otros denominan currícula, ¿no? Este currícula debe estar elaborado por competencia, y por objetivos y por competencia, ¿no? La planificación en realidad es un plan que norma, es una guía que conduce tanto a los que trabajan, ¿verdad? Como al empresario, ¿no? Tanto como a las bases y tanto como al director, ¿no? Entonces, tanto al director como al docente, ¿no? Un plan, guía, y el director evaluará, a ver, señor docente, ¿usted ha cumplido con los objetivos? Objetivo 1, objetivo 2, 3, sí. Entonces, los que son docentes ya me entenderán. Entonces, en la docencia, por ejemplo, una planificación, el plan del programa de la asignatura, debería ser una guía, pues es un plan que está normada porque está consensuada con los estudiantes, con el educando. Entonces el educando dice, sí, está bien, vamos a hacer esto o no, lo vamos a hacer. Entonces, no, ¿por qué no cambiamos? Por ejemplo, la evaluación, que sea mejor así. Entonces uno cambia, está consensuado. Es por eso un plan se vuelve en una norma, ¿no? Que conduce tanto al docente como al educando, como al estudiante. Ahora, si el director ha hecho un plan, entonces igual, su plan de gestión, ¿verdad? Académica, ¿no? Entonces se presenta a todos los docentes. Esto es lo que vamos a hacer este año, este es nuestro plan, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿hemos cumplido o no hemos cumplido? Al final se evaluará, ¿verdad? Se hace una evaluación. Entonces, eso se dice, según Arnaz dice, que es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. ¿Ya? En este caso, según Arnaz. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Está bien? Ya, seguimos entonces. En ese sentido, una planificación por objetivo es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes basadas en contenidos que se pretende lograr
en el estudiante. ¿Sí? Es una planificación por objetivos. Es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes, ¿no? Es una planificación por objetivos, estas, ¿verdad? Es un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes basadas en contenidos que se procede a lograr en el estudiante. ¿Ya? Eso es una planificación por objetivos. Ahora, una planificación por competencia, ¿cómo sería? A ver, ¿quién quiere leer? Yolik, Ya, adelante. viene a ser el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes establecidos por periodos que el estudiante debe adquirir, dominar y aplicar. Muy bien. Entonces, las competencias son lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que sabemos, ya sea de manera empírica o de manera científica. Entonces, dice una competencia, una planificación por competencia viene a ser el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes, ¿no? Establecidos por periodos que el estudiante debe adquirir, dominar y explicar. No se olviden que las competencias son los conocimientos y tú tienes esa autoridad de decir esto es así. Esto es así, por esto es así. Debe adquirir, dominar y explicar. ¿Correcto? Esa es competencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí comienza, es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes basadas en contenidos. Ahora aquí viene a ser el conjunto, aquí hay conjunto también, de conocimientos, procedimientos y actitudes establecidos por periodo. Aquí dice basadas en contenido que se pretende lograr. Establecidos por periodos que el estudiante, que el educando debe adquirir, dominar y explicar. Tiene que saber. En cambio aquí, lo que se quiere lograr del estudiante. Entonces, cuando antes, por ejemplo, hace 50 años atrás, o quizás 30 años atrás, recién nomás, hasta 1994, por decir, ¿no? Incluso hasta 2010, la 070, cuando se ha promulgado el 2010, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta ahí, todos los planes y programas solamente planificaban por objetivos, no por competencias. Entonces, cuando es por objetivos, pues los contenidos son los mismos de hace años. Y los contenidos están ya elaborados, previstos, con el fin de lograr con el estudiante, que sepa de memoria, qué sé yo. Entonces ya establecidos los contenidos, ¿no? Ya pertenecen a la currícula de los empresarios, ¿verdad? Por ejemplo, ese modelo pedagógico conductista, ¿no? Y en el modelo conductista, pues los textos, los libros ya están preestablecidos y punto. Solo el docente utiliza los libros, los cuadernos, ya y punto, y se rige lo que dice el libro, porque ya esos contenidos están elaborados. Entonces, esos textos, que sé yo, ya preelaborados, es pues una planificación por objetivos, donde se desconocía del educando sus saberes, sus competencias empíricas.
no vale. No vale. Con razón nomás decía Mario Bunge, es un conocimiento vulgar, o sea, de gente inculta. Así consideraba. Pero cuando ya es una planificación por competencias, no. Todas esas competencias comunes, empíricas, ¿no? Con toda esa experiencia, entonces uno puede hacer una planificación por competencia, ¿no? Debe saber articular. Y con la competencia científica, por supuesto. Por eso el planificador debe adquirir, dominar y aplicar todo lo que se ha planificado, pero siempre respetando las competencias de los otros colegas, ¿verdad? Adquirir, dominar y aplicar. Ese es hacer una planificación por objetivos y por competencias. No sé si me he dejado entender, ¿está bien? ¿Estamos? Bien, listo. Sí, Lick. Ya, dicen nomás si quieren aportar ustedes, no hay problema. Entonces, aquí hemos definido qué es por objetivos y qué es por planificación, ¿ya? Ahora vamos a ver las características. Cuando está planificado por objetivos, hace tiempo atrás, pues hace 30 años atrás, vamos a decir, o quizás hace 20 años, ustedes desde su experiencia véanlo, ¿no? No, seguimos con la planificación por objetivos y nunca se ha tomado en cuenta planificar por competencia, solo por objetivos. Porque cuando es por objetivos ya no, pues necesitas plagiar nomás ya otro, de otra institución. Cambias algunas cositas y ya está. Pero cuando es por competencias ya es pues consensuado. Es una de las características por objetivos, trabaja con relación a la predicción de cambios conductuales. ¿Qué cambios? De la conducta a operarse en los estudiantes, en los educandos, ¿no? O en las bases, qué sé yo. Entonces, cuando se planifica por objetivos. Establece contenidos entendidos como paquetes de información. A esto le dice Enrique Dussel, pues todo lo planificado, ¿no? En América Latina, dice Dussel, ¿no? En la mayoría de los países de tercer mundo, o sea, de América Latina, pues los planes, los contenidos son extracción de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como que está planificado, es el mismo plan curricular, por ejemplo, en educación, dice Dussel, son los mismos planes, solo que lo han cambiado, modificado el nombre, modificado, qué sé yo. Entonces, nada más, ¿no? Y por eso, a eso le dice el paquete de información, ¿no? Como la sardina, pues, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Pero cuando ya es planificación por competencias, a ver quién va a leer. ¿Hay alguien que quiera leer por competencias? Sí, dice, A ver, a ver, a ver. Adelante. Planificación por competencias. Integran conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes. El énfasis está en la habilidad más que en el conocimiento. Muy bien. Entonces, cuando elabora un plan, tiene que tener como un eje transversal las competencias.
deben integrarse otros conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes inclusive, ¿no? El énfasis debería estar centrado en la habilidad más que en el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo planificado ya uno va, al final, cuando se hace la evaluación, entenderemos y tendremos una construcción de conocimiento, como ahora estamos pasando clases, ¿no? Con la participación de todos ustedes, entonces estamos construyendo, ¿no? Conocimiento, ¿verdad? Toda esa experiencia mía o la experiencia de ustedes tiene un valor. A eso se dice, ¿no? Tener la integración de conocimientos. Pueden ser empíricas o científicas, ¿no? Entonces aquí es, ¿no? Identificarse con el plan, identificarse con el proyecto, o identificarse con el programa, ¿no? Identificarse con el POA, si vale el término. Entonces, eso es, ¿no? Las competencias. Conocer, no sin saber. Por eso es importante ser sinceros en este caso. No soy pertinente, o sea, no soy competente, ¿no? Entonces las competencias son muy importantes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a ver, un ejemplo les voy a decir, las competencias. Cuando estaba en la vida universitaria he ido a hacer, casi ya en último año, entonces hemos ido a hacer encuestas. Entonces, UDAPSO, ¿no? UDAPSO creo que era unidad de políticas, ¿no? Era del gobierno, en ese entonces, sí, era del gobierno, ha invitado a varios jóvenes universitarios para hacer una encuesta, pero en áreas rurales. Algunos han ido a Potosí, a algunas comunidades, algunos a Oruro, así era grande el proyecto, ¿no? Y algunos aquí a La Paz, a mí me ha tocado ir aquí a La Paz, pero a la provincia Muñecas y provincia, todo Muñecas, ¿no? Y Camacho, provincia Camacho y Muñecas, ¿no? Entonces hemos ido un grupo de jóvenes, otros al lado de Pacajes, qué sé yo, pero a mí me tocó ahí, ¿no? Y invitaba a jóvenes que sepan hablar el idioma y quechua, ¿ya? Entonces, era interesante en ese sentido, ¿no? Era interesante y bueno, pues con las competencias eran concretas, saber hablar el idioma aymara, saber hablar quechua y saber así, ¿no? Entonces, yo no sé quechua, entonces yo dije en mi hoja de vida, en la entrevista, y firmé también, entonces yo sí sé hablar, además soy de la carrera de lingüística, ¿no? Entonces ustedes saben que yo tengo 2 o 3 profesiones, ¿verdad? Estudié en la UNSA Ciencias de la Educación, soy licenciado, también soy licenciado en Lingüística e Idiomas, Convención Lenguas Nativas, entonces, bueno, pues también me quería muy bien decir que sé el idioma aymara, y súper, entonces a mí me eligieron. Y también habían elegido a una señorita que es, diremos, que es de quechua y demás, ¿ya? Y así. Entonces, hemos sido un grupo y con un supervisor, cada grupo tenía un supervisor, ¿no? El supervisor obviamente no sabía ni aymara ni quechua, solo era supervisor, punto. Él no hacía encuestas, solo nos hacía el seguimiento nomás, ¿verdad? Entonces hemos ido con auto particular para quedarnos en esas comunidades. Bueno, y un pueblito había pues que eran quechua. Por si acaso en provincia Muñecas son trilingüe, saben quechua y aymara, los hombres generalmente.
En ese entonces hemos llegado a varios pueblitos, pero uno de esos pueblitos, las mujeres eran monolingüe, solo quechua. Algunos también sabían el castellano en ese entonces, ¿no? Y el supervisor decía, a ver, ¿quiénes son de Aymara? Bueno, ya, Víctor, Aymara, bueno, está bien. Ahora, no sé, esa compañera, me olvidé su nombre, y decía, usted es quechua. Y después decía, pero no sé, pero ¿cómo es que te han elegido? Es que he mentido. Entonces no tenía la competencia, pues. Y como el plan ya no fue así, pues. Y no sé qué ha hecho. Y a mí me molesta, usted debe saber quechua, eres lingüista, ¿no? Yo no soy políglota, o sea, yo simplemente soy castellano, soy bilingüe, castellano y aymara, quechua, no sé, la verdad, no sé. Y nos hemos visto en apuros ahí, y el supervisor sabe enojarse, ha dicho, ustedes ha llamado la atención y eso voy a informar a la central, ha dicho, ¿no? Entonces usted ha presentado su hoja de vida, su currículo, que sabe quechua, y usted ha firmado, ahora usted me dices que no sabes. Entonces las competencias tiene que decir uno la verdad, no es de tu pertinencia. Tiene que ser pertinente, tiene que saber, conocer, tiene que tener autoridad de lo que sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? A eso se dice pues competencia. Competencias son todos los conocimientos que has adquirido. Así como hace un momento dije natación, o sabes construir, o conoces de carpintería, o conoces de costura, o sabes preparar el alimento, qué sé yo. Todo lo que sabes, que has aprendido, son competencias empíricas, del conocimiento empírico o del conocimiento científico. Son competencias académicas o competencias empíricas. Entonces, eso es importante, y por eso es importante elaborar, diremos, un buen, ¿cómo se dice usted? Un buen plan por objetivos y por competencias. ¿Sí? Entonces, las características, en ese sentido, ahora vamos a entender mejor. La planificación por objetivos trabaja con relación a la predicción de cambios conductuales a operarse en los estudiantes, ¿no? Establece contenidos entendidos como paquetes de información, ¿no? Ya están establecidos los contenidos. En cambio, las competencias, una planificación por competencia, integran conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, hay que integrarlas, ¿no? Hay que hacer que todos, ¿no?, puedan aportar desde su conocimiento. El énfasis está en la habilidad más que en el conocimiento. Entonces, un plan tiene que tener las dos, no una sola. Aunque hace 30 o 40 años o hace 20 años atrás, todavía en Bolivia, los planes y programas, qué sé yo, estaban planificados solo por objetivos, de esta mitad, nada más, todo esto. Y se han olvidado de hacer una planificación por competencia, de saberes, actitudes y procedimentales de la persona, su actitud, sus conocimientos, sus saberes, ¿verdad? A partir de la ley Avelino Signani, entonces, sí se menciona por competencias, el saber ser, el saber hacer, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí, se menciona. Ahora, yo no sé si los docentes o tal siguen con la planificación solo por objetivos o realmente están los dos. No, mal puedo mentir, ¿no? Si hay docentes aquí, entonces quizás ya ustedes pueden darse cuenta, así estamos con los dos.
Está planificado con los, o dirán, ah, no, creo que seguimos aquí solo una planificación por objetivos, en base a resultados, nada más, pero no se evalúa, no se integra otros conocimientos y habilidades del educando, por ejemplo, ¿no? Ya no estás tú, estás en la ciudad, ya no estás en el campo, o sea, ya no estás en área rural, por decir, ¿no? Algún docente dice, ah, no, ya no estás en área rural, pues estás aquí en La Paz, estás en la ciudad. Entonces tus conocimientos de allá, del altiplano, no valen. No, con la planificación por competencias tienen valor. Todos los saberes, por más empírico, por más, como dice Bunge, por más vulgar de conocimiento tengas, vale. No es lo que no vale. Pero hace 30 años no valía estos conocimientos. ¿Sí? Entonces hay que saber integrar. Tiene que tener la capacidad de integrar en el plan, en el programa. ¿Correcto? Otra de las características por objetivos es la planificación por objetivos produce una fragmentación. Se limita al logro establecido por los objetivos. Es bien frío esto, ¿no? Establece límites, ¿verdad? Establece límites en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero cuando es una planificación por competición, observables en el desempeño, son propios de los sujetos considerados individualmente, aluden a las capacidades potenciales que puede ser aplicable a distintos contextos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Cuando dice aquí por competencia, son propios de los sujetos, son pues todo lo que ha sabido, todo lo que ha aprendido hasta el momento. Si estás con jóvenes universitarios, pues todo lo que aprende, todo sabe, lo que ha aprendido, que son propios de él, por eso se dice competencia, conocimiento por competencia, no sin saber, o sea, no sabe, no ha aprendido. Como el señorita que hace un momento se dicho, no sabía quechua, pero ya estaba en el equipo, trabajamos juntos, ¿no? Entonces, en ese momento no podía aprender, o sea, era incompetente pues en quechua. Aluden capacidades potenciales que pueden ser explicables a distintos contextos. A eso nos referimos cuando hablamos por competencias. ¿Correcto? Entonces, aquí en la figurita un gordito, aquí Sancho Panza y el gordo. Cuando es una planificación por objetivos, como equivale que es algo flaco, o sea, algo delgado, algo que no es, ¿no? Pero cuando hablamos planificación por competencias, es así algo gordito, si vale el término, ¿no? Quizás la figurita no, pero para entender nomás es, ¿no? Para entender, ¿no? Aquí algo completo, satisfecho, contento, ¿verdad? Aquí es algo flaco, por objetivos, ¿no? Entonces, las diferencias, la planificación por objetivos, hay diferencias, ¿no? Es lo que el docente quiere lograr en sus estudiantes, el maestro quiere lograr en los estudiantes, en sus ayudantes, digamos, ¿no? Tiene un tiempo definido, resuelve problemas, saber, punto. Tiene que saber, solo sabe, punto. Ahora, una planificación por competencias, no sé si quieren leer ustedes.
¿No hay? ¿O se han cansado? Hasta aquí terminaremos, ¿no? ¿O seguimos? ¿Qué dicen? A ver. La planificación por competencia es la aptitud y actitud que el estudiante desarrolla al aplicar sus conocimientos en la solución de un problema. No tiene un tiempo definido, en cambio por objetivos tiene el tiempo definido, sí o sí, por esos objetivos, está bien, pero aquí las competencias no tiene. Está bien que el objetivo sea tal, ha aprendido, pero eso no quiere decir que ya sabe, sino tiene que seguir aprendiendo. Si no tiene un tiempo definido. Resuelve problemas, aquí sí resuelve problemas porque se cumplen los objetivos, aquí también resuelve problemas. Aquí es saber, nada más que tienes que saber y punto. Pero aquí es saber, aparte de saber, es saber hacer, saber ser. Hay que hacer y hay que ser también lo que uno es. ¿Sí? Con todos sus objetivos. Esa es la diferencia. No son nada del otro mundo, es de nosotros. A veces eso no entendemos. Entender esto a veces cuesta, pero se puede resolver, se puede hacer. Es una planificación, una curricular, tiene que estar hecho con una planificación por objetivos, una planificación por competencia. La currícula debería estar enfocada por competencias y por objetivos. Las dos. ¿Tenemos preguntas? ¿Estamos bien? Ya, ahora vamos a dar un ejemplo por objetivos. Cuando planificamos o hacemos un plan. Cuando un joven entra a la universidad, se planifica, ¿verdad? Es bien específico, dice, en 5 años voy a salir. Dentro de 5 años seré el mejor arquitecto de la paz. Esa es su planificación. Y es bien específico. Específico, ¿cuánto? Dice, dentro de 5 años. ¿Es medible? Sí. ¿No? ¿Es realizable? Claro que sí, por eso es universitario, ¿no? Ha aprobado, ¿verdad? ¿Es limitado en tiempo? Sí. En 5 años. Es cuando decimos específico, porque de muchas profesiones escogió la arquitectura. ¿De qué carrera va a salir? Arquitecto. ¿Es medible? Sí, porque se establecen parámetros que determinarán si es o no el mejor arquitecto de la ciudad de La Paz. Él dice en su objetivo, dice, no, dentro de 5 años seré el mejor arquitecto de la ciudad de La Paz. ¿Verdad? Entonces, ¿es medible? ¿Es realizable? Sí, porque se formará en una de la Universidad de la Ciudad de La Paz, donde existen y se ofertan la carrera de arquitectura en sus diversas modalidades. Es realizable. Además, ya tiene su matrícula universitaria. Ha aprobado. Entonces, 5 años. Entonces, ¿es limitado en tiempo? Sí, porque en 5 años concluirá la carrera y será un arquitecto.
¿Estamos? Entonces, esto es por objetivos y esto es por competencias. Si queremos nosotros realizar, ¿sí? Seguimos con el mismo. Ya, aquí está iniciando la universidad. En 5 años voy a tratar de ser el mejor arquitecto. Ese es su competencia, su planificación por competencia, planificación por objetivos. Solo estos que están aquí, figuritas con azules, es medible, todo es por objetivos. Este es por competencias. ¿Con qué competencia va a salir? ¿No? Será el mejor arquitecto. Ahora, en esta otra diapositiva, ejemplo de la competencia, ¿no? He construido 3 de los mejores edificios de la ciudad de La Paz. Los he entregado sin retrasos. La calidad y la elegancia de estos edificios dicen mucho de mí. Por ello, los clientes están conformes con mi desempeño. Es una competencia, ¿sí? Entonces, en los objetivos siempre se va a poner, al término de, será capaz de. Los indicadores tienen que ser los resultados, ¿sí? Entonces, cuando decimos, al haber analizado sistemáticamente la superficie del terreno para la construcción del edificio. Al haber concluido, diré, con los edificios destacando un diseño ejemplar. Es cuando decimos al haber analizado sistemáticamente la superficie del terreno, demuestra conocimiento. Porque si el terreno es estable o no es estable, qué sé yo. Entonces, como él es arquitecto, tiene que saber, pues, tener una lectura del terreno. Entonces, saber de manera sistemáticamente la superficie del terreno para la construcción de un edificio. ¿No? Hay terrenos, o sea, hay superficies que realmente no son para pisos, por ejemplo, para muchos pisos. ¿No? Entonces, no se puede construir, pero hay terrenos, o sea, seguramente los arquitectos saben, dicen, aquí se puede construir 20 metros, o sea, 20 edificios, o sea, 20 pisos, de 30 pisos, qué sé yo. Entonces, pero tiene que saber que demuestra conocimiento. Y si termina el edificio, al final dice, pues, ¿quién es el arquitecto? Que en primer lugar, está bien diseñado y bien construido. ¿Correcto? Entonces, al haber concluido con los edificios, demuestra habilidades, el saber hacer, ¿no? Y este otro demuestra valores y actitudes del saber ser. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Aportes? Entonces, cuando uno planifica bien, por ejemplo, el caso del arquitecto, de lo que les he mostrado, entonces él tenía bien planificado, en 5 años esto voy a hacer, y seguramente tenía su plan y lo ha cumplido. Y cuando lo ha cumplido, su visión, ¿no? Era construir 3 edificios. Estos edificios lo han salido muy bien, de las cuales se ha hecho famoso, ya se ha hecho referente, o sea, tiene capacidad de competencias más que los demás, ¿sí?
Bien, por ejemplo, al área de matemáticas, de arquitecto, ¿no? De la construcción, formulación en base al currículum por objetivos será, dice, el alumno identificará las características de los cuerpos geométricos, ¿verdad? En cambio, el estudiante por objetivos sería, el estudiante se concentra en analizar, identificar y comprender la consistencia de las figuras geométricas, ¿no? Y ahí está, las figuras geométricas, ¿no? Entonces, esto es por competencia, el poder compartir, ¿no? Y aprender a partir de ahí. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Está claro? En el área de matemática, la formulación en base al currículum por competencia será una planificación. El estudiante utiliza sus conocimientos de matemática para crear, diseñar o elaborar objetos con figuras geométricas. Y aquí el estudiante diseña objetos con exactitud al utilizar los cuerpos geométricos, ¿no? Entonces, cuando uno sabe, conoce, entonces fácilmente puede diseñar, puede construir o reconstruir lo que sabe, ¿sí? Por eso es importante tomar en cuenta los dos objetivos. O sea, el objetivo o sea, la competencia por objetivo, o sea, un plan por objetivo y un plan por competencias. ¿Hay preguntas? A ver, ¿qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dicen. Ya muy bien. Quizás un poquito descansador y todo eso, entiendo así. Podemos descansar. Al próximo sábado nos podemos ver. Sí, ¿Tiene alguna pregunta? Sobre la materia, sobre la asignatura de administración educativa. Santiago, ahora sí, tú dime. Sí, Lice, una consulta. Situación de trabajos, ¿cómo va a ser, Lice? Porque le cuento que anterior clase no tuve la cobertura bien la señal, entonces no he tratado de escucharle bien. Por favor, Ya. Lice. Sí, no sé, algo, creo que el sistema, algo está pasando. Recién van a subir las tareas, entonces, como les decía yo al comienzo, no va a ser unas tareas muy difíciles, sino va a ser lo más claro posible, ¿no? No es tanto de saber de memoria, sino más bien es a partir de ese conocimiento de ustedes, qué piensan sobre esto, sobre tal tarea, sobre la tarea 1, 2, 3, ¿no? Entonces recién se va a subir a la plataforma, yo creo que hasta el lunes a más tardar ya va a estar en la plataforma, pero ustedes van a tener todo el tiempo necesario para poder elaborar, ¿ya? No voy a hacer para 2 días, sino para toda una semana la tarea. Si el lunes sube, el lunes mismo pueden hacer la tarea y demás, ¿ya? No sé si con eso ya había respondido. Va a estar plataforma Moodle, Santiago, ¿no? Entonces, sin embargo, algo ha pasado y hasta ahora no le han subido las tareas que les he mandado. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, Licen, también era mi duda. Muy bien. No se preocupen, van a tener suficiente tiempo para elaborar incluso su examinito. Ya, entonces quizás ya podemos despedirnos hasta el próximo